Estamos en la recta final del debate, un debate intenso sin duda. Me aportan ahora la urna con las preguntas que han hecho los asistentes a la sala. Vamos a dar una pausa a los candidatos merecida para que cojan nueva fuerza, ¿eh? Ahora viene el... Es algo que Dios quiera, ¿no? ¿Lo coges tú? Y luego 3 de cierre. Hay un montón. Si contestamos todas, no quedamos equivocados. Tenemos trabajo, ¿verdad? Es un examen. Ahora sí es un examen. Sí. No, las preguntas son 3 preguntas, pero cada una tiene 2 minutos. Y luego el cierre, 3 minutos. Eso es. Eso es. ¿Sí? Hasta la metedura de pata. Hasta una metedura de pata, tío. Si lo hubieras hecho aposta no te hubiera quedado mejor. Es fantástico. Llévatela para la próxima preparada. Bueno, ahora 3 y luego 2, ¿no? Sí. No, al revés, ahora 2 y luego 3. ¿4? No, son 3. No, es de la una, ya están elegidas. Sí. Tal. Sí, pero luego se puede gastar, sí. No. Perfecto. Los 90.000 sí a tú. Hemos tenido problemas con el streaming de la primera parte. ¿Así? Entonces, lo que vamos a hacer es poner un castel diciendo que se va a repetir y a lo mejor con directo también. Yo le he dicho, Vale. estoy orgulloso. Se volverá a emitir Pero me refiero que íntegro al debate, ¿no? Vale. ¿Qué tal lo has visto? ¿Qué tal? Sí. Hasta la metedura de pata de los 40 años. ¿Secretaría general? Sí. Por favor. Mira, en la tercera fila, la segunda es Rocío. 1, 2, 3, 4. En la cuarta fila, la segunda es Rocío. Por favor. Un momento de silencio, por favor. Vamos a continuar con el debate, con las preguntas de los asistentes a la sala, antes de que se enfríe el clima. Va la primera pregunta. En esta contestación de las preguntas van a tener oportunidad de contestar los 3 candidatos, por supuesto. Tienen 2 minutos, así como antes eran 4, ahora son 2 minutos. ¿De acuerdo? La primera pregunta que me han pasado, la selección la ha hecho al azar una persona de Secretaría General, de la urna, ¿eh? La primera pregunta es, ¿cómo gestionaría la evaluación del desempeño del PAS? Tiene el turno de contestación Francisco Álvarez. 2 minutos. Pues, aunque ha sido por azar, me alegro por la pregunta. Es decir, es que es uno de los temas claves tanto para el PAS como para el PDI. Me parece que el tema de la gestión del tiempo es una cuestión clave que va relacionada con el tema de la carga de trabajo. Los temas de análisis de la carga de trabajo es cómo se gestionan las organizaciones hoy. El viejo tiempo del cronómetro y el reloj ya pasó. Y eso no significa que no sigamos explotando el trabajo, claro, y a lo mejor lo explotamos más, eso es otra cuestión. Hay que analizar el trabajo por carga y, por ejemplo, con evaluaciones objetivas, que no introduciendo valores subjetivos sobre el liderazgo, respecto del jefe, no sé, cosas, sino elementos objetivos sobre la carga de trabajo. Y por eso yo cuando he planteado, por ejemplo, que me parece muy mal el avanzar hacia el control de asistencia de los profesores a la sede central en un rato, un tiempo, lo que sea, y ahora se está empezando a hacer experimentalmente, yo lo que digo que lo que yo quiero hacer experimentalmente es suprimir el control en algunas de las unidades del PAS y analizar la productividad que se va a producir en esa situación. Es una cosa muy vieja, no es tan nuevo el efecto Waterhouse y tal, o sea que no voy a analizar ahora la parte teórica, es que eso lo conozco bien. Y hay mucha gente que lo conoce en mi equipo, además, en mi equipo de campaña. Gestionar a la altura de los tiempos. Y de esa manera, la evaluación del desempeño se convierte en un elemento dinamizador de la organización,
justamente basándose en elementos objetivos para transformar y generalizar la productividad al conjunto de la organización con independencia de los niveles, ese es un elemento decisivo, porque para los seres humanos el tema del tiempo es muy importante. Y entonces asociar el tiempo a la carga de trabajo y a la carga de trabajo relacionada con ese puesto de trabajo. Claro, a un profesor que le vamos a pedir que tenga 5 artículos en A y a lo mejor los escribe el domingo por la tarde o a las 3 de la mañana, pues no le vamos a estar pidiendo la otra cosa. Y una persona, si tiene que estar atendiendo al público, pues tendrá que estar allí. Pero si no, puede estar trabajando donde quiera, y no por conciliación del trabajo y la actividad familiar, sino porque las cosas van por ese lado, por ese camino. Y hay que expandir esa actividad en la universidad, en la UNED. Gracias. Manuel Castro, 2 minutos. También me alegra esta pregunta, porque también me la hicieron ya varias veces. Justo esta semana pasada, cuando estuve en una reunión en Ciudad Universitaria con personal del PAS, fue de las primeras preguntas que salieron, y también ayer, cuando tuve la reunión con PAS Claustrales, salió allí. La evaluación de desempeño viene fijada desde fuera. O sea, es algo que nos han pedido que se implemente en la universidad, que debe implementarse en la universidad como función pública, y viene fijada además con una serie de procedimientos claramente definidos. Y la universidad, la UNED, lo que ha hecho en este momento es retrasar hasta hace poco tiempo, hace un par de meses, empezó a volver a tocar este tema, cuando ha estado parado en la universidad, y se ha vuelto a poner en marcha ahora mismo, pues como parte cierre, digamos, de fin de rectorado y comienzo de rectorado nuevo. Creo que hay que hacer una evaluación de desempeño clara, hay que revisar ese procedimiento y ver cómo se aplica ese procedimiento en la universidad. Ese trabajo hasta ahora mismo no se ha hecho como tal. Creo que va a hacerse, como dije antes, desde un punto de vista, desde una calidad que tengamos que aplicar en el trabajo. Tiene que hacerse desde fuera donde se aplique ese trabajo. Hay que definir qué procedimiento, qué duración, con qué instrumentos, qué se va a evaluar en cada caso. En unos casos ese desempeño tendrá un impacto luego económico, porque será un complemento que tendrá que fijarse dentro de ese desempeño. En otros casos tendrá un impacto del puesto laboral y de tu capacidad laboral y cómo implicas tú tu trabajo en todo el sistema laboral que trae. Esa calidad, como digo, es fundamental y su impacto que tienes. Pero medida claramente en un periodo determinado y sabiendo las condiciones que te van a medir al principio del periodo y sin cambios durante ellos. Si el periodo son 6 meses, es un año el que se decida al final hacer, hay que hacerlo claramente y sabiendo cómo se va a medir, como digo, no con cambios a última hora. Ahora mismo la UNED sigue siendo una universidad que es un poco distinta al resto. Tenemos muchos de nuestros trabajadores haciendo teletrabajo ahora mismo. Desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de otras unidades, se puede hacer y está funcionando bien en muchos sitios, en otros no. Como todo en la vida, hay que revisarlo. Pero como digo, yo he oído muchas más voces que están bien y trabajando bien ahora mismo con sistemas de teletrabajo que otras que están trabajando a lo mejor peor. Ni hay que fomentarlo, ni hay que reducirlo. Lo que hay que es trabajar y hacer una acreditación, como digo, final de este teletrabajo adecuada. Gracias. Tiene la palabra ahora Alejandro Tiana. Bien, a mí me parece que este asunto de la gestión del desempeño es un asunto muy importante por una doble vertiente, tanto interna como externa. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Discrepo del profesor Álvarez en que sea solo cuestión del tiempo o de control del tiempo. A mí me parece que si tiene sentido es por algo más que es solamente el tiempo. A los profesores nos evalúan el desempeño de un modo que podemos estar de acuerdo o no, que es con los quinquenios, con los exenios, etcétera. Tenemos unos modos de evaluación del desempeño que seguramente requieren revisarse, pero el personal de Administración y Servicios pues tiene otro procedimiento que no está tan tasado como es el nuestro, y que yo creo que es positivo que entremos en esa vía y que reconozcamos y estimulemos a la gente que se toma en serio su trabajo. Me parece que eso es bueno para la organización y lo que hay que hacer es encontrar unos criterios en que estemos de acuerdo. Y ahí sí que estoy de acuerdo con Paco Álvarez. Criterios objetivos. Yo esto he tenido ocasión de negociarlo en algún tiempo con los sindicatos de la docencia para ver cómo se podía hacer y los sindicatos lo entienden. Lo que pasa es que dicen lo mismo, hay que ser objetivos y hay que establecer unos criterios que sepamos cuáles son las reglas del juego, que no nos las cambien en algún momento. Y desde ese punto de vista yo creo que los pasos que estamos dando todavía no nos han comprometido un futuro y yo creo que estamos en una buena ocasión para, a partir de esas experiencias que se han hecho, de los pasos que se han dado en la evaluación del desempeño, para analizar y mejorarlo y llevar adelante. Y hay un asunto que quiero referirme, porque sí me preocupa, y es: no basta solo con que eso lo hagamos, que es la parte sustancial, sino que además tenemos que dar respuesta a lo que la sociedad está mirando de nosotros.
Y no cerremos los ojos. Hay cosas que vienen porque existen ciertas desconfianzas y yo lo que querría es que desapareciesen y que montásemos sistemas que reconociesen lo que la UNED está haciendo y el gran mérito que tiene en todo el trabajo que ha hecho. Y eso yo creo que se puede hacer de muchas maneras y las podemos discutir, pero lo importante es que nuestra imagen salga reforzada. Gracias. Vamos con la segunda pregunta que ha surgido del público que asiste en esta sala. ¿Cree que, como dice la COE, hay que industrializar la educación para hacerla más eficiente y que se adapte a las necesidades del mercado? Comienza el turno de segunda pregunta, Manuel Castro. Bueno, ahí me pilla cerca el tema de ingeniería industrial, aunque no tiene mucho que ver con la educación. A veces sí que tiene parte de educación. Yo creo que no hay que industrializar en el concepto que comentaba antes el profesor Álvarez, del concepto ese decimonónico de principios del siglo XX, de lo que era la industria en masa, por decirlo de alguna forma, o la industria, mucha parte industrial. Como comenté yo antes, trabajo ahora mismo dentro de lo que es la parte de tecnología educativa aplicada en la ingeniería. La ingeniería tiene un proceso, como todo, es un proceso en el cual usamos el ingenio, usamos las máquinas, el engineering en inglés, es ingenio y es máquina en castellano y en inglés, y es un poco el futuro, pero hay que aplicar modelos educativos a esa aprendizaje de ingeniería. Hay que tener que nuestros ingenieros sean los mejores, al igual que nuestros pedagogos, nuestros filósofos, nuestros especialistas en geografía e historia, nuestros abogados, tienen que ser los mejores en la educación como tal. Entonces, como digo, creo que no debemos industrializar, pero sí que hay que aplicar algunos procesos de la industrialización que son interesantes. Aspectos, por ejemplo, como lo que son los estándares ahora mismo. Hay estándares de calidad, estándares de aplicación, ese tipo de aproximaciones que están definidas claramente y que además son comunes a todos. Las agencias de acreditación intentan basarse en estándares. ¿Por qué la UNED solamente tiene que ver para una serie de acreditaciones que una agencia de acreditación nos dé una serie de servicios y no otras que a veces chocan entre ellas? La UNED también tiene derecho, igual que las universidades, a tener otras acreditaciones a veces distintas en ese proceso. Como digo, es fundamental que cojamos lo mejor de esa industrialización, lo mejor de ese proceso que sí que existe a veces para llegar con mejores resultados y más claros a nuestro sistema. Como comenté antes, creo que en nuestra industrialización, entre comillas, de lo que es el proceso educativo que estamos aplicando ahora mismo del espacio de educación superior, podemos tener sistemas mucho más eficientes de trabajo y más organizados. Hay que poner nombres y apellidos a las cosas, hay que poner créditos a la actividad docente que hacemos y ahora mismo no se hacen en la parte de evaluación continua. Hay que poner, como digo, sistemas claros de calidad que se apliquen ahí. Como digo, hay una parte que sí que es razonable, que se puede tener, y otra parte que hay que dejar fuera porque no tiene sentido. Gracias. Tiene la palabra Alejandro Tiana. Bueno, yo no sé exactamente en qué pensaba el presidente de la COE cuando decía esto y, por tanto, yo lo interpreto solamente. A mí me parece que hay dos maneras de interpretarlo. Una es ingeniería en el sentido quizás con una denominación un poco obsoleta, pero de mejora de nuestra organización, de racionalización de lo que hacemos. Bueno, eso lo he ido diciendo con anterioridad. No se puede. Yo también he estado reunido con el PAS de los que gestionan matrículas en facultades, escuelas. Y no es verdad que los problemas surjan de que no se les escucha. Yo creo que el problema que tenemos es que nuestros procedimientos muchas veces no están bien definidos, aunque debieran estarlos. Y ahí tenemos una tarea muy importante de definir procedimientos que mientras no estén bien definidos es muy difícil transformarlo en informática. Y por tanto podemos echarle la culpa a los informáticos, pero yo estoy seguro que hacen lo mejor posible su tarea. Igual que el PAS de matrículas, por ejemplo, lo hace del mejor modo. Yo creo que no es un problema de personas, es un problema de estructura. Y en ese sentido estoy de acuerdo en que hay que mejorarlo. Ahora, si se habla en otro sentido, que no sé si estaba en su cabeza, que es el de considerar que la educación es una mercancía, ahí estoy completamente en desacuerdo. No quiere decir que no tengamos posibilidad de establecer alianzas con otros y sumar esfuerzos y demás. Pero aquí hay un debate internacional en el que mi posición siempre ha sido clara y si ustedes deciden votarme, que lo sepan, prefiero que lo sepan. En la UNESCO ha habido un debate muy grande y la Conferencia de Educación Superior de hace un par de años estuvo a punto de irse al garete precisamente por el debate de si la educación superior era un bien común o era una commodity, exactamente como decían. Y ahí hay un debate grande, y yo creo que una universidad como la UNED, por los motivos que exponía al principio, debe tener clara cuál es su opción. Mi opción es que sea una universidad pública, no por grandes palabras, Paco. Eso se transforma luego en una serie de cosas. Se transforma en su apertura, se transforma en todo ese tipo de cuestiones. No quiero vender grandes palabras. Y ahí mi opción es clara y estaría en desacuerdo. Gracias.
Sí, bueno, aquí rápidamente, no sé qué presidente de la COE lo hizo, esa declaración, si fue antes o después de estar en la cárcel. Eso sería muy importante para tener en cuenta la cuestión. Y creo con el tema del ingenio, es que hay varias nociones de ingenio, y hay uno muy importante que defendía Huarte de San Juan, que es el examen de ingenios para las ciencias. Y además de ser ingeniero hay que tener ingenio para las ciencias. Y esa cuestión es clave para entender que a mí me preocupa mucho la intervención de Manolo Castro, porque es una intervención claramente sobre todo esos temas de calidad y tal, muy antiguos sobre el tema de la calidad, y que introduce elementos muy peligrosos justamente en la deriva hacia un modelo industrial de la producción de la UNED. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque justamente, y más allá de la declaración de la UNESCO, también hay que tener en cuenta otra cosa, que ya se refina mucho más, eso de bien común y de commodity se ha reflexionado mucho más, y ahora se habla también de los elementos del procomún, y hay un elemento muy importante de acción de nuestra universidad que tiene que ir por el bien público, pero también por el procomún. Son cosas que hay que matizar. Y además, para terminar, fíjense, lo que es importante es ver cómo esto va calando en el proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea. Se acaba de incluir un punto en la preparación de ese nuevo programa marco en el que dice que hay que avanzar en una sociedad reflexiva, en una sociedad que analice el componente reflexivo de su actividad para gestionar y dirigir, porque no es un problema ya de tecnología, a diferencia de la Declaración de Lisboa y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, ahora eso se va calando de otra manera, y lo que hay que plantearse es cómo hacemos para gobernar con la tecnología y no que las tecnologías nos gobiernen a nosotros. Y para eso hacen falta ideas. Y por eso yo les estoy recomendando que pongan un filósofo con ideas y con nociones prácticas a la cabeza de la UNED, a la dirección de la UNED. Gracias. Tercera cuestión y última de las presentadas aquí desde la sala. ¿Qué opina de que a cada candidato se le identifique con un partido político? ¿Es cierta esta identificación? Son dos preguntas en una, debe ser una oferta. Comienza Alejandro Tiana. Bueno, yo no tengo la percepción de que eso sea así, en fin, al margen de que haya interpretaciones, pero no tengo la sensación en la universidad, cuando yo he estado reuniéndome con distintos sectores, escuelas y facultades, no tengo esa percepción. Y desde luego yo creo que no es una cosa ni realista ni positiva para la universidad que llevásemos esto a un terreno que no es el terreno universitario. Yo creo que aquí tenemos ideas diferentes, obviamente, tenemos ideas diferentes, comunes en muchas cosas, o sea, también lo habéis visto, pero diferentes en otras cosas. Y eso es legítimo, pero adscribir eso exclusivamente a una adscripción partidaria de un partido político me parece que es un empobrecimiento de lo que es la vida universitaria, de lo que son unas elecciones y de lo que debería ser el futuro de nuestra universidad. Porque si esto fuera así, pues ahora seguramente a alguno de los candidatos le iría mejor con este gobierno, pero visto el desplome del sistema bipartidista, vaya usted a saber a quién le vendría bien dentro de 3 años, ¿no? Y entonces yo creo que como universidad, pues eso no es una vía en la cual debiéramos ir. Yo, por mi parte, si me presento, es porque creo que es un proyecto ilusionante y no por otra cosa, porque yo llevo, como decía, muchos años en la UNED, me siento muy orgulloso, lo he dicho antes, de estar en esta universidad, creo que hemos hecho grandes cosas entre todos, estoy seguro que necesita algún retoque, mi vida propia, ¿no? Mi casa, o sea, lo requiere, como esta casa grande no lo va a requerir, pero yo creo que esto para mí es un elemento clave y es fundamental. Y si hay algo en mi actuación en este sentido que fuese en contra del beneficio de la UNED a la larga, yo me lo replantearía. La posición de un rector es una posición suficientemente importante como para andar con esos juegos. Gracias. Francisco Álvarez. Bueno, yo sobre esa pregunta mejor preferiría que se contesten ustedes mismos. Mi propuesta es una propuesta participativa, unitaria, de amplio espectro ideológico, digamos, porque lo que le interesa es la UNED. Lo que le interesa es la UNED. Y todo el mundo sabe que yo soy una persona de izquierdas, pero en mi equipo de campaña y con la gente que voy a contar es con el conjunto de la UNED, con gente que esté interesada en este proyecto, en un proyecto que está ya diagnosticado, que los síntomas los tienen ustedes a la vista. Yo estoy diagnosticando y planteando con mi equipo este proyecto. Si la UNED lo quiere, lo haremos, y si no, pues bueno, no lo haremos.
Y esa es la cuestión. Yo creo que efectivamente ha habido contaminación política en estas elecciones. ¿Para qué negarlo? Pero bueno, ustedes lo interpreten, ustedes busquen quién ha apoyado a quién apoya a quién, qué grupos están apoyando a unos y cuáles a otros, qué partidos están detrás o no de ese proceso. Eso ustedes interprétenlo y busquen la respuesta adecuada. No me corresponde a mí decirlo. Lo que sí les digo es que trato de plantear, en el último trecho ya seguramente de mi experiencia docente e investigadora, el conocimiento que he adquirido en esta universidad, pues colocarla al servicio de la universidad, con un grupo de gente que va a ser el conjunto que la universidad misma seleccione en ese proyecto, de expandir las capacidades propias para poder actuar mejor fuera, para ser mejores responsables. Por ejemplo, a mí me invitaron, se lo agradezco, a colaborar en una cuestión sobre responsabilidad social universitaria. Y colaboré. ¿Y saben lo que escribí? Si alguna de las actividades de la UNED, de la universidad, no son responsabilidad social, pues habría que cerrarla. Eso de la responsabilidad social universitaria es un invento traído de la empresa a la universidad. Si la universidad, como procomún y como bien común, lo que está haciendo no es socialmente responsable, pues entonces apaga y vámonos. Gracias. Estamos ya en la recta final del debate. Se han agotado las 3 preguntas. Perdón. Perdón. Iba demasiado deprisa. Manuel Castro, tiene la palabra. Ya queremos cerrar. Nada, muchas gracias. Sigamos distendiendo el clima, creo que es bueno distendirlo en este punto. Creo también que en este momento estamos en un momento en el cual la universidad y la sociedad española está en un profundo cambio. Es un momento en el cual hay una gran carga política en todos los momentos y todas las actividades que hacemos. Es así. Esa gran carga política a veces tiene mayor impacto, a veces es de un partido, a veces de otro partido. El rector de la UNED tiene que ser un rector político, claramente. Tiene que hablar, como decía antes, con todos los partidos políticos que hay ahora mismo en el gobierno, en cualquier comunidad autónoma, en el gobierno, en cualquier ayuntamiento donde estén los centros asociados, en el gobierno, en cualquier diputación donde haya centros asociados allí. Y esa es una labor política, claramente. Y por ello, ese rector y su universidad deben estar fuera de actividades partidistas en cualquier momento. Como ha comentado antes el profesor Álvarez, cada uno tiene sus apoyos. Los apoyos son los que son. En mi caso, hay apoyos de todos los colores, de todos los sitios, de todos los lados. Ahora mismo estoy a la derecha, desde aquí. Vosotros me veis a la izquierda. Paco está en otro lado. Alejandro está en medio. Estamos cada uno en un sitio. Es un sitio puntual y depende cómo se vea también. Damos la vuelta y estamos al revés. Como digo, la labor de la UNED fundamental es que trabajemos desde ahí. Los apoyos son claros, como decía antes, tenemos de todo sitio. Hay un trasfondo también de esto detrás. Ahí coincido, creo por primera vez hoy, con mi compañero Paco, en que sí que hay un trasfondo social ahora mismo, político, que se está hablando mucho de estos. Hay mucha desinformación, mucha, en la campaña. Yo la he oído, me ha llegado por muchos sitios, y esa actividad existe. Creo que ningún candidato la hemos promovido, lo creo realmente y lo creo fehacientemente, pero existe detrás. De hecho, en este tema, hace poco tiempo tuve que sacar una entrada en el blog justamente comentando cosas de este estilo. Comentando dónde estamos cada uno de nosotros, comentando nuestro trabajo de futura universidad y comentando que en mi caso particular lucharé desde cualquier punto de vista con cualquier persona que tenga que negociar en cualquier momento. Gracias, Manuel Castro.